El tema de hoy, como usted sabe, veníamos viendo una seguidilla del tema de sean llenos del Espíritu Santo. Y como es un tema tan importante y quería seguir tratando de explayar un poco más y creo que aún faltaría más prédica de esto para poder abarcar todo lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. Lo tomé desde otra perspectiva y puse como título esta prédica: ¿Por qué debo ser lleno del Espíritu Santo? Ariel nos explicaba que debemos ser llenos del Espíritu Santo, cómo somos llenos del Espíritu Santo, y yo le voy a comentar por qué debo ser lleno del Espíritu Santo. Y para explicar esto de la llenura del Espíritu Santo lo puse en paralelo con uno de los atributos de Dios, la ira de Dios. Creo que es algo que no mucho se predica, porque yo creo que hay personas que dicen que la ira de Dios quedó en el Antiguo Testamento, como si Dios hubiera cambiado y desde el Antiguo al Nuevo Testamento sea otro Dios nuevo. Otros dicen que eso era el pacto de la ley y que ahora estamos en el pacto de gracia, por eso el Señor no ejerce más su ira. Y créame, mi hermano, esto es completamente erróneo. Y yo le voy a mostrar en muchos versículos, muchos, donde aparece la ira de Dios. Y usted se va a sorprender. Y seleccioné exactamente porque hay muchísimos más de versículos donde aparece exactamente la palabra ira de Dios. Usted va a poder encontrar muchísimos más ejemplos en la Biblia, pero tomé algunos, ni siquiera todos, de los versículos que aparece ira de Dios para demostrarle a usted que el Señor y la ira es algo verdadero. Dice Éxodo 32:10. Tommy me va a estar ayudando hoy con los versículos. En la esquina de arriba, donde dice limpiar, apretar, Tommy. Ahí va a aparecer, perfecto. Dice, Éxodo 32:10. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Primer versículo. Segundo versículo, Números 11:1. Perfecto. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira. Y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Esto no es una historia ni un cómic, verdaderamente descendió fuego y consumió a muchas personas y que la ira del Señor verdaderamente ardió. Deuteronomio 9:8. En Horeb provocasteis a ira a Jehová y se enojó Jehová contra vosotros para destruirlo. Job 4:9. Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Salmo 35. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Isaías 13:5. Vienen de lejana tierra, de los postreros de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Jeremías 32:29. Y vendrán los caldeos que atacan esta ciudad y la pondrán a fuego y la quemarán. Asimismo, las casas sobre cuyas azoteas ofrecieron incienso a Baal y derramaron libaciones a dioses ajenos para provocarme a ira. Lamentaciones 3:43. Desplegaste la ira y nos perseguiste, mataste y no perdonaste. Ezequiel 7:8. Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti y cumpliré en ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti tus
abominaciones. Daniel 8:19, y dijo: He aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Habacuc 3:12, con la ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Y hasta acá, mi hermano, créame que me omití muchísimos versículos y los acomodé prácticamente a todos los libros del Antiguo Testamento por orden que aparecen en la Biblia, donde todos dice ira. Hay versículos que no puse, pero dice furor y muchas cosas más que da a entender que el Señor tiene ira. Ahora, todos los versículos que leí, obviamente, hablan de la ira de Dios. Pero usted me dirá, bueno, era el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento, y usted me dirá, tenían razón lo que decían, que simplemente el Señor obraba con ira en el Antiguo Testamento. Y no, le voy a demostrar que en el Nuevo Testamento el Señor también sigue obrando con ira y sigue teniendo como atributo eso. Encontramos en Mateo 3:7, de la boca de Juan el Bautista: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? La ira sigue todavía vigente. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la devasta revelación del justo juicio de Jehová. Y por último, Apocalipsis 16:19, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Entonces, mi hermano, usted puede ver tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento que la ira del Señor sigue presente. Y muchas de las cosas que van a pasar se deben a que Él va a revelar su juicio y en su juicio su ira venidera. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la llenura del Espíritu Santo? Acá simplemente le demostré que la ira del Señor es completamente bíblica y las cosas por las cuales la ira del Señor sucedieron fueron verdaderamente lamentables. Sabemos que no lo puse porque no decía exactamente ira de el arca de Noé, donde toda la tierra fue inundada para matar a todas las personas. Y créame, eso era la ira del Señor. Vemos en el Nuevo Testamento también a Ananías y Zafira que caen muertas al instante por mentirle al Espíritu Santo, y el Señor en su justo juicio demuestra su ira. No lo puse, pero créame que la ira del Señor se manifiesta por toda la Biblia, porque si hablamos de Dios, hablamos de todos sus atributos en la Biblia. Ahora, nuevamente, ¿qué tiene que ver la ira con la llenura? ¿Por qué comparo la ira con la llenura del Espíritu Santo? Y eso lo descubrí. Peleé mucho con este mensaje. Como siempre, yo le quería dar mi pincelada artística, pero me tomé más de 2 días tratando de poder cerrar la prédica, pero no podía. Simplemente no podía, hasta que después lo descubrí y fue fluyendo solo. Y créame, mi hermano, que
Siento temor cuando me paro acá adelante y quiero verdaderamente dar la palabra de Dios y no hablar según lo que me parece y empezar a tergiversar la Biblia con mis pensamientos. Entonces ya dejé en claro que la ira del Señor es verdadera, que no es ocurrencia mía. Y para ver la llenura y la ira tenemos que ir a un personaje en la historia, mejormente en el Nuevo Testamento, y es Jesús mismo. Y en Lucas 4:1 vemos que dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. En realidad, mi prédica yo la quería poner como ítems de lo que representa ser lleno del Espíritu Santo y empezar a desglosar y mostrarle, bueno, este es uno, este es otro, y no podía hacerlo así. Entonces vemos que Jesús es lleno del Espíritu Santo. O sea que, primero, si Jesús fue lleno del Espíritu Santo para empezar su ministerio, ¿no cree usted que también tiene que ser lleno del Espíritu Santo? Dios mismo necesitó ser bautizado y ser lleno del Espíritu Santo para empezar a ministrar y obrar con el poder de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Lucas 4:18 hasta el 21, versículos un poco más adelante de su bautismo, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y presta atención, para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, o para nosotros sería cerrando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Impresionante. La verdad que es un momento para mí conmovedor, donde Jesús mismo está revelando su identidad de Dios, y que Él iba a ser el que iba a hacer todo esto, pero porque el Espíritu del Señor lo había llenado, estaba sobre él. Él sabía que necesitaba de este Espíritu para empezar a obrar y para empezar a llevar su ministerio. Lo revela en las Escrituras, y de ahí en más vemos que el Espíritu Santo lo va guiando desde el desierto hasta la cruz. En todo momento vemos que el Espíritu Santo, que este Jesús siempre, todas las noches, oraba para ser lleno del Espíritu Santo y no apartarse de su llamado. Vemos que día a día Él cumplía la voluntad precisa del Señor porque estaba lleno del Espíritu Santo. Él, al igual que usted, estaba en un cuerpo de carne y hueso. Y al igual que usted, él necesitaba ser lleno del Espíritu Santo, porque si no las tentaciones y todo lo que acontece en este mundo iba a afectarlo. Y él sabía muy bien esto, por eso dice: sean llenos del Espíritu Santo, porque esta es la manera en que ustedes van a soportar todo. Es más, el Espíritu Santo fue quien lo llevó al desierto. Así que, como creen muchos que te va a dar bendiciones, que va a cumplir tu sueño, que simplemente tenés que declarar con fe lo que se te ocurrió y Dios lo va a hacer, no. El Espíritu Santo primero te va a llevar al desierto para que en el momento en que todo parezca que se haya perdido, solamente Él importa. Solamente Él sea todo en nuestras vidas y solamente acudamos a Él. Porque en ese momento, cuando estamos pasando por algo tan duro, y con desierto no se refiere simplemente a un pequeño problema, sino a un gran problema,
y vemos que aún Jesús, cuando termina los 40 días del desierto, dice, tuvo hambre. Y era una de las tentaciones que él tenía en el desierto. Era algo que él también lo sentía, al igual que usted, pero él pudo ser consolado por el Espíritu Santo. Él pudo tener fuerzas nuevas y porque simplemente él quería cumplir la voluntad de Dios. Ahora, esto mismo debemos buscar para nosotros. Esto mismo que Ariel ya nos predicó 2 domingos, tenemos sin duda como hijos de Dios buscarlo sí o sí. Ahora, todas las cosas que enumeraba el versículo anterior pueden ser obras que cualquiera de nosotros y cualquier otra persona las puede llevar a cabo. En un versículo de la Biblia dice que muchos que hicieron milagros, echaron demonios, predicaron, el Señor le dice, apártense de mí, no los conozco. O sea que nos hace ver que ser lleno del Espíritu Santo no es lo mismo que hacer muchas obras en nombre del Espíritu Santo. Porque podemos vernos, y esto es muy peligroso, en salvación por obra. Entonces empezamos a poner ítems y empezamos a buscar maneras y formas de lograr todas las cosas que vamos encontrando en la Biblia sin importar que esté el Espíritu Santo o no, pero solamente para demostrar que somos buenos cristianos y hacemos muchas obras cristianas y vamos chequeando como que esto lo hice, esto lo hice, esto lo hice, así que soy un buen cristiano y hasta parezco que soy lleno del Espíritu Santo. Y una de estos ejemplos puede ser el joven rico que le dice, Señor, de joven hago todas estas cosas. Y el Señor le dice, bueno, pero uno solo es bueno y ese es Dios. Y fíjense que él no le dice, bueno, claro, vos sos Dios, por eso vine a vos. Él no le dice eso, así que él hacía muchas obras, pero no reconocía a Dios. Así que el Espíritu Santo nos debe llevar primero anhelar, ser lleno y por eso volcar todas las obras que Él nos da para hacer. Ahora, usted me pregunta entonces, ¿cómo puedo saber si he caído en esta salvación por obras o verdaderamente mis actos son por la llenura del Espíritu Santo? Y acá es donde quiero comparar con la ira de Dios. Y en Lucas 22, 44 se podría decir, el pasaje central. Y dice, estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El libro de Lucas lo escribió Lucas y si no lo sabía, Lucas era médico. Así que él podía saber con exactitud algunas cosas médicas. Solamente algunos teólogos, no quiere decir que esto sea exactamente así, dicen que esto que le ocurrió a Jesús, verdaderamente él sangraba como sudor. Y se llama hematohidrosis. Es un momento y un estado tan intenso de estrés que los capilares sudoríparas se empiezan a romper y empiezan a expulsar la sangre de la piel. Entonces, un momento muy intenso de estrés y empezamos a ver, bueno, Jesús sabía que iba a ser golpeado, le iban a dar latigazos, iba a recibir burlas, iba a ser clavado en una cruz, iba a tener una corona y iba a morir crucificado. ¿Acaso esto representaba para Jesús un estrés tan intenso para llevarlo a eso?
Y la respuesta es no. Sabemos, por lo que siempre nos cuesta el pastor y a aquellos que leyeron un poco de historia, que a muchos cristianos lo tiraban a los fosos de leones y estos eran comidos por leones y ellos nunca claudicaban de su fe. Sabemos que los llenaban de brea para ponerlos como antorchas vivas en las calles de Roma y los prendían fuego y ellos no declinaban de su fe. Sabemos que hay apóstoles que han sido crucificados al revés, algunos le cortaron la cabeza, a Daniel y a todos sus amigos que pasaron por el horno de fuego, lo tiraron a los fosos de los leones y ellos nunca claudicaron de su fe y no dice que habían siquiera días anterior estado en un momento de angustia tan intensa. Entonces, ¿por qué Jesús sí lo haría por el simple hecho de una crucifixión? No fue por eso. Y esto nos revela verdaderamente la ira de Dios. Jesús sabía desde los 12 años lo que le esperaba. Imagínese usted que desde muy pequeño sepa que a los 33 años, donde se dice que Jesús fue crucificado, va a morir. Lo van a latigar, lo van a lastimar cruelmente, se van a burlar y lo van a colgar de una cruz para que sufra con una agonía sin poder morir y que cargue con esto desde tan joven. Jesús a los 12 años, él da referencia que ya sabe cuál es su ministerio, sabe las cosas del Padre. Entonces, si él sabía, como dijo anteriormente, esto se ha cumplido hoy, también sabía que le deparaba la cruz desde mucho antes. Así que él venía cargando con esto y tampoco en ningún momento de la Biblia vemos que la angustió. Entonces, él en este momento es que nos demuestra cuán abrumadora y monstruosa puede ser la ira de Dios. Dios mismo, hecho carne, estaba sufriendo tan intensamente porque la ira de su Padre iba a caer en él. No fueron los clavos, no fue la cruz, fue la ira de su Padre. ¿Por qué? Porque él debía cargar con los pecados y él debía cargar en su cuerpo la ira de todas las personas que debían ser salvas. Esa ira que usted y yo merecíamos, él la cargó. Y él sabía que esto, la ira de Dios, no era un juego. Él sabía que era algo muy pesado. Que inclusive en sus oraciones él dice: Padre, que pase de mí esta copa. El mismo Dios clamando a su Padre para que tenga misericordia de él. Porque sabía que la ira de Dios iba a devastarlo. Sabía que él era inocente inclusive para cargar con esta ira, pero así él igual lo aceptó. ¿Por qué? Porque él sabía que era el único precio que iba a pagar para que esa ira tan descomunal no caiga sobre su vida, no caiga sobre mi vida, y que esta ira tan grande, le puedo asegurar, mi hermano, que si Jesús mismo tambaleó y oró para que no acontezca, usted y yo no hubiéramos aguantado ni un pequeño segundo con ella. Y es más, el infierno no es tenebroso porque sea el infierno, sino porque ahí mora la ira de Dios
para siempre para las personas que van a ese lugar. El infierno no sería el infierno si la ira de Dios no estuviera en ese lugar, castigando este castigo por el cual Jesús sudó sangre a personas normales de carne y hueso, como usted y como yo. Y esta es la relación que tiene ser lleno del Espíritu Santo y la ira de Dios. Y quiero que por un momento cierre sus ojos. Traté de no hacerlo tan extenso. Y quiero leerle algo. Cierre sus ojos. Y quiero que piense. Y usted medite. ¿Cuál es la similitud? ¿O qué une la ira de Dios con la llenura del Espíritu Santo? Y yo le contestaría, si usted, mi hermano, es lleno del Espíritu Santo, tiene que poder ver a este Jesús entregándose a toda la monstruosa ira del Padre para la salvación de su vida. Si usted es lleno del Espíritu Santo, tiene que poder ver a Jesús como el único que pagó ese precio tan alto que le correspondía pagarlo a usted y que nunca iba a poder suplir. Si usted es lleno del Espíritu Santo, debe poder llegar a la cruz del Calvario y poder ver y reconocer a su Rey y en ella poder decir verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Si usted es lleno del Espíritu Santo, debe poder ver a Jesús crucificado injustamente como aquel ladrón que empezó burlándose de él a su lado para terminar pidiéndole y suplicando como su Señor que lo salvara. Si usted es lleno del Espíritu Santo, debe saber que la ira de Dios sigue presente en la cruz del Calvario y en el cuerpo de Cristo que fue partido por usted. Si usted es lleno del Espíritu Santo, entenderá esto y todo su ser rechazará el pecado, el cual llevó a su Señor a la cruz y la cruz a la ira de Dios. Si usted es lleno del Espíritu Santo, anhelará escuchar las palabras de aquel que lo amó. Anhelará leer la palabra de aquel que lo amó. Y si usted es lleno del Espíritu Santo, ya no necesitará que alguien le diga cómo vivir una vida de cristiano, porque su vida le entregará sin titubear a quién, aquel de quien el Espíritu Santo da testimonio, de Jesús, el único Señor y Salvador crucificado. Simplemente que usted sea lleno del Espíritu Santo lo guiará a todo lo que usted necesita hacer y saber. No porque usted lo quiera hacer, no porque usted quiera cumplirlo, simplemente porque sabe que el Espíritu Santo lo está guiando y lo está llenando cada día. Entonces, mi hermano, no se trata de cumplir con leer una vez más su devocional diario, con orar una vez más a ese Dios y tratar de contar los minutos que puedo regalarle a Dios, sino que la llenura del Espíritu Santo lo lleva a anhelar hacer eso. La llenura del Espíritu Santo lo lleva a tratar las otras actividades como vanas y solamente hallar su gozo en los momentos que se encuentra con su amado. Amén. Si esto no ocurre en sus vidas, déjeme decirle, mi hermano, que debe anhelar entonces ser lleno del Espíritu Santo. Debe anhelar que estas cosas ocurran en su vida porque así el Señor lo quiso hacer. Porque para eso su Espíritu Santo mora en nosotros, para llevarnos a toda la verdad, para revelarnos al Hijo de Dios, para darnos poder, para ungirnos
para poder predicar el Evangelio. Simplemente eso es la llenura del Espíritu Santo. Poder ver en el acto más sublime de ira de Dios, en el acto más grande de amor de Dios. Y solo así entenderemos que somos llenos del Espíritu Santo. Y en esta semana yo era confrontado por esta palabra. Si alguna palabra me había costado antes prepararla, era esta. Porque el Señor una vez más reclamaba que Él no es un trabajo, que Él no es una emoción, que Él tiene que ser mi vida y su vida. Que al igual como Él entregó su vida, usted tiene que entregar la suya por Él. Que esto no debe ser un trabajo más, que esto no debe ser una actividad más que cumplir. Y si no lo ve así, mi hermano, debe ser lleno del Espíritu Santo. Y que esa llenura lo lleve a hacer todo aquello que usted con su fuerza no puede o quiere hacer. Algunas cosas lo va a lograr y otras cosas no, pero todo lo que haga sin el Espíritu de Dios no va a servir para su salvación y para llegar a los pies de Cristo. Así que si usted siente que no está siendo lleno por el Espíritu Santo, si usted no siente un anhelo por volver a los pies de la cruz y arrepentirse de todos sus pecados, de entender que todos los días una vez más le fallamos, y que una vez más la ira del Señor es volcada sobre su cuerpo a causa de mis pecados de hoy, de mañana y de toda mi vida. Y que simplemente ese fue el precio que lo salvó a usted. Así que mi hermano, ¿por qué debe ser lleno del Espíritu Santo? Porque no hay otra manera de agradar a Dios. Porque no hay otra manera de llegar a la salvación. Porque solamente ese es el camino. No busque atajos, puede perderse. Simplemente debe anhelar ver a Jesús, simplemente debe entender y debe ver el pesar de sus pecados y entender que la ira de Dios es lo que le da el peso para reconocer la obra más grande de Dios en su vida. Simplemente eso, vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una pequeña oración. Señor, te damos gracias, porque solo tú nos das la oportunidad de que cada día podamos acudir a ti para ser llenos de tu Espíritu Santo, para que todo lo que has hecho tenga efecto en nuestra vida, para que el arrepentimiento de nuestros pecados verdaderamente se presente ante nosotros con angustia, porque no lo queremos hacer, para que podamos una vez más verte y reconocerte en tu Hijo Jesús, que fue crucificado por nuestros pecados. Señor, verdaderamente espero que mis hermanos puedan entender el peso de tu ira, verdaderamente puedan ver el dolor de Jesús al esperar ser partido por tu ira, y que puedan entender que solamente tu Espíritu y el ser llenos de Él nos libra una vez más de eso. Nos ayuda a ver a ese sacrificio tan glorioso
y que la llenura de tu Espíritu nos ayude a ver a Jesús todos los días en nuestra vida, para que acudamos a Él, para que no nos apartemos de Él, para que podamos llevar una vida verdaderamente cristiana y no ser una persona igual al resto de las personas, sino que todos puedan ver tu Espíritu reflejado en nosotros, la sangre de tu Hijo derramada sobre nuestra vida para salvación, y que ellos anhelen y busquen poder ser salvos de esta ira, que ellos puedan entender a través de tu evangelio que debe ser predicada por nuestra boca. Te pedimos, Señor, que podamos llevar una vez más tu evangelio y que tu Espíritu Santo una vez más nos unja para que Él confronte los corazones, que Él renazca y reviva a todos los muertos para volverlos a la vida. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos a ser llenos cada día de tu Espíritu, para amarte, para glorificarte, para tenerte presente cada día de nuestra vida. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.